A continuación les hablaremos sobre análisis, teorías, especulaciones y curiosidades de Animaestro de Miraculous Ladybug, pero en esta ocasión tenemos un invitado muy especial, Nathaniel FD. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sin nada más que decir, disfrútenlo. Ya llegamos. Y esto es... Al Preli. Las escenas que vemos al inicio de Ladybug y Chat Noir en estilo anime son escenas del PB, que fue una prueba de animación producido por Toei Animation, el mismo estudio que se encarga del anime de Dragon Ball y One Piece. En un principio se tenía la idea de que la serie fuera así, pero decidieron cambiar a animación 3D debido a que era más fácil y barato. Y para aquellos que se preguntaban si había nuevo material de la Ladybug anime, lamentamos decirles que no. Todas las escenas que vemos en este capítulo ya habían aparecido en el PB. Adrián es quien le da la voz a Chat Noir en esta película, pero lo gracioso y triste es que ni siquiera así se dan cuenta que Adrián tiene la misma voz que Chat Noir. Además de ciegos, los parisinos son sordos. Marinette nos revela que la fruta favorita de Adrien es la fruta de la pasión, o también conocida como maracuyá. En el póster de la película podemos ver a dos villanos, estos son el señor Pichón y el Mimo, que de hecho son los únicos villanos acomatizados que salen en el PB. También sale Gabriel como Hogmoth, pero él no aparece en el póster, solo hacen alusión a él con una mariposa que se ve en la parte de arriba. Sorpresivamente, y al menos en el doblaje en inglés, Nadia y el portero le llaman Laura Nightingale al personaje que hace referencia a la cantante de la vida real Laura Marano. Sin embargo, lo raro es que en su episodio debut ella se llamaba Clara Nightingale, no Laura. Nosotros especulamos que el haber sido acomatizada afectó mucho a la imagen de Clara Nightingale, y para poder recuperar su dignidad, decidió cambiarse el nombre y su identidad. En Twitter, Thomas reveló que el nombre de la mamá de Kagami es Tomoe. Vemos un flashback en donde Chloe y Kagami interactúan, algo que no se había visto antes en la serie. No estamos muy seguros, pero es posible que este flashback sea parte de algún episodio que todavía no se ha emitido hasta el momento. Debido a la presencia de Kagami, es posible que se trate de Oni-chan, en donde ella volverá a ser acomatizada, o Ikari Gosen, que es en donde acomatizarán a su mamá. Por otro lado, parece que Adrián, Kagami, Chloe y otras personas están en una especie de reunión en lo que parece ser la oficina del alcalde. La verdad, no tenemos idea de por qué ellos estarían reunidos ahí. Esperemos que sí se trate del fragmento de algún capítulo futuro para saber lo que sucede. Don't ever touch me again. Don't ever speak to me again. Don't ever look at me again. Parece que Adrien está hablando en otro idioma con la mamá de Kagami. Seguramente se trata de japonés, así que se agrega a la lista de los infinitos talentos que ya de por sí tiene Adrien Agreste. Por favor, ¿alguien me podría decir qué no sabe hacer este chico? La señora Tsurugi menciona que hizo unos documentos debido a la última reunión que tuvo con Gabriel. Es probable que esta reunión se haya dado en el episodio Backwater, en donde fueron juntos a Inglaterra, ya que, como vemos en este episodio, ellos aprovechan cualquier evento en el que se encuentran para hablar de este acuerdo que tienen ellos dos, y de hecho más adelante vemos que ambos han firmado el documento. No alcanzamos a ver muy bien el texto, pero debido a que el título comienza con Lorem Ipsum, es muy seguro que aunque podamos leer el texto, este no nos va a dar ninguna pista sobre qué trata su acuerdo. Esto es porque Lorem Ipsum es un texto temporal para rellenar espacio. De hecho, los invitamos a que vean nuestro análisis de Dark Out, en donde explicamos más a fondo qué es Lorem Ipsum. Sin embargo, en la esquina superior izquierda del documento vemos que está el logo de Gabriel Agreste, así que probablemente este acuerdo tenga que estar relacionado con negocios. No creemos que se trate de un matrimonio arreglado entre Diane y Kagami como muchos piensan, porque vamos, estamos en pleno siglo XXI. No creemos que hagan ese tipo de cosas en Miraculous Ladybug. Otro detalle interesante es que en la fecha parece decir que es el 2018, así que probablemente la serie esté situada en ese año. ¿No les encantó ver a Chloe y Marinette trabajando en equipo? Espero que volvamos a ver esta dinámica. Además, Chloe menciona esto. Remember what you said to me once, Marinette? All that is necessary for the triumph of evil is that good people do nothing. Esto de hecho sí se lo dijo Marinette en el episodio Stoneheart cuando conforta a Chloe, pero qué hermosa es la continuidad. Cuando enfocan el chicle que Marinette dejó en el suelo, podemos notar que Kagami tiene pie griego, pues su dedo índice es más largo que el pulgar. Esto puede causar capsulitis, que es una condición en la que los ligamentos que rodean la articulación en la base del segundo dedo se inflaman, lo cual provoca dolor y por esto las personas con capsulitis deben tener mucho cuidado con el calzado que usan. Es muy seguro que en la serie no vayan a tratar esto, pero creemos que es interesante saberlo. Analizándolo un poco, en realidad no tenía mucho sentido que Jagged formara parte del plan dándole el pastel y luego pidiéndole un autógrafo, porque ellas pudieron haber puesto el pastel directamente en la silla. Para
Parece que el ser Queen Bee y trabajar junto a Ladybug hizo que Chloe aprendiera a hacer planes geniales pero innecesariamente complicados. I specifically told you that I'm allergic to almonds! We were so careful about that. All the macaroons are made from coconut. Esperen, ¿esto no causaría una paradoja? I spent 3 years of my life working day in, day out for this! ¿3 años? ¿Cómo fue que este Thomas trabajó en la película durante 3 años cuando al parecer Ladybug y Chat Noir llevan aproximadamente 1 año salvando a París? Díganlo con nosotros, chicos. Miraculous Logic. Ahora, comenzando con las referencias, el dinosaurio parece ser una obvia referencia a Godzilla, aunque en Twitter Thomas confirmó que es una referencia a Richard de El Increíble Mundo de Gumball. Que personalmente nosotros no hallamos en dónde está la referencia, pues lo único que tienen en común es la forma de la cabeza y tal vez las manos, pero estas no son características propias de este personaje, así que es posible que Thomas no lo dijo en serio y solo estaba jugando. El robot es una referencia a los clásicos mechas, como Voltron, Mazinger Z o... Por la voz, el perrito en blanco y negro parece hacer referencia a Mickey Mouse. La superheroína es Majestia, una verdadera heroína en el mundo de Miraculous y que de hecho es la favorita de Alia. Del ninja no tenemos idea, se ve como un ninja genérico. El pajarito es referencia a Les Shadows, una serie animada francesa creada por Jacques Rouchel que se emitió en el año 1968. Algunos piensan que el unicornio es una referencia a My Little Pony por el simple hecho de ser un unicornio, aunque el estilo de dibujo hace que tenga cierto parecido a Jolly Jumper, un personaje de Lucky Luke, una serie de cómics franceses creados en 1946 por Maurice de Biber, mejor conocido como Morris. Este Thomas hace referencia a Ryu de Street Fighter, aunque sus botas y su poder de volar parecen hacer referencia a Goku. Y por último, la chica mágica podría hacer referencia a Sailor Moon, o de hecho, a todas las chicas mágicas en general. Además, también nos gustaría agregar que este es uno de los villanos que más nos gustan hasta el momento. Disfrutamos mucho haber visto un poco de animación 2D en la serie. You haven't even seen the movie and you're already slamming it! It wasn't slamming it, it's called constructive criticism! Parece ser que Animaestro no sabía que tenía una debilidad, pues cuando se queda pausado y luego puede moverse, regresa a ver sus manos confundido. Nosotros nos preguntamos, si Hawkmoth es capaz de darle a sus acumatizados cualquier poder que quieran, ¿por qué rayos le puso una debilidad a Animaestro? Gabriel tiene serios problemas de autosabotaje. Esas fueron nuestras teorías, análisis y especulaciones de Animaestro. Queremos agradecer al gran Nathaniel FD por hacer este video con nosotros, y si no lo conocen, los invitamos a que se suscriban a su canal. Él sube muchos videos de teorías y noticias de Miraculous Ladybug, en la descripción les dejaremos el link de su canal. Muchas gracias por ver este video, y si les gustó los invitamos a que se suscriban y también les dejamos otros análisis que les pudieran interesar. Los queremos mucho, adiós. Antes de irnos, queremos dar un gran saludo y agradecimiento a los Frelis que nos estuvieron apoyando este mes. ¡Muchas gracias, Frelis!